Gracias a la invitación de Tantalat, vamos el día de hoy a hacer una presentación relacionada con el control gubernamental. Damos la bienvenida a los participantes que están conectados por este medio y esperamos que esta exposición del día de hoy pueda servir de una mirada del ámbito del control gubernamental, que en este tiempo programado esperamos indicar o abarcar varios aspectos importantes. Damos inicio entonces a esta ponencia del día de hoy. En el tema de control gubernamental quisiéramos un poco hacer una reflexión en el sentido de qué implica el realizar un control, ¿no? En la vida diaria, en nuestra vida privada como en la pública, desarrollamos una serie de actividades, ¿no? Algunas previamente planificadas, otras no, pero esas acciones que uno tiene prevista realizar siempre conllevan a un fin, ¿no? Desde que nos despertamos tenemos ya en la mira qué hacer en ese día, ¿no? Y esto sucede en todas las actividades en general, ¿no? El tema del control se da mucho énfasis en la ciencia de la administración, cuando se buscaba que los objetivos de una empresa, de una institución se logren. ¿Cómo garantizar para que esos objetivos, esos fines se pudieran cumplir, o si es que existieran los riesgos de desviación, poderlos enrumbar y que se puedan cumplir cabalmente? Es así que se comienzan a aplicar ciertos procesos o procedimientos que conlleven a cumplir que los objetivos sean tal como los previstos, ¿no? Por ello nace un poco el tema del control, ¿no? Entonces vamos a encontrar una serie de definiciones de por qué, en qué consiste el control. Entonces el control, visto de esta manera, es un proceso que permite supervisar las actividades, ¿no?, que garanticen si lo que se viene realizando se está logrando, se está cumpliendo conforme a lo que se planificó, conforme a lo que se planeó, y corregir las desviaciones que se puedan presentar durante el proceso, ¿no? Ese propósito que tiene el control, ¿no? Asegurar que las acciones, las actividades, las intervenciones que se han previsto se completen de tal manera que se logren los fines que tiene la organización, ¿no? Sea esta privada, sea esta pública, ¿no? Entonces, esa es un poco la definición que se recoge en el tema de control. Ahora, de acuerdo a la Real Academia, el término control, la palabra control, significa comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir, ¿no? Esas son las acciones que involucran a la palabra control. Ahora, como parte de la gestión pública, ¿no?, que la gestión pública busca que las acciones o intervenciones de las entidades del Estado estén enmarcadas en las políticas gubernamentales que ha establecido el Poder Ejecutivo, ¿no? Y básicamente que esas intervenciones pues buscan el bienestar o el cambio en el ciudadano. Entonces, el control en este ámbito lo que busca es que la medición y corrección del desempeño de estas entidades, ¿no?, garanticen el cumplimiento de los objetivos, ¿no?, en función a los planes realmente previstos y que sean alcanzados tal como se programaron, ¿no? Este proceso de control en la administración pública o en la acción gubernamental, en la gestión pública propiamente dicho, es un proceso integral, ¿no? Vamos a ver que en la acción del control va a estar involucrada en todos los niveles de la entidad pública y en todo el desarrollo de los procesos, ¿no?
Ahora, el control gubernamental es parte importante y fundamental de los sistemas administrativos del Estado. Los sistemas administrativos del Estado establecidos para cumplimiento del accionar de la entidad pública está regulado por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahí se encuentran los 11 sistemas administrativos que toda entidad pública tiene que cumplir, ¿no?, para poder desarrollar sus funciones y lograr sobre todo los objetivos previstos, ¿no? Y el Sistema Nacional de Control es uno de los sistemas administrativos que en estos últimos tiempos está permitiendo poder mejorar la gestión del Estado, ¿no? Y parte del Sistema Nacional de Control tiene que ver lo que es el control gubernamental, ¿no? Ahora, este sistema administrativo como tal está a cargo de la Contraloría General de la República como ente rector. Es decir, la Contraloría es la que va a establecer todos los lineamientos, directivas, procedimientos que se tienen que aplicar bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Los demás sistemas administrativos, también importantes, están a cargo de otras entidades del Estado, ¿no?, que ya en otro momento también lo hemos conversado a través de este medio, ¿no? Bien, ¿qué es el Sistema Nacional de Control? El Sistema Nacional de Control, como se estaba comentando, es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado, ¿no?, en la cual comprende al conjunto de órganos de control, normas, métodos, procedimientos que van a estar estructurados e integrados funcionalmente, ¿no?, con el objetivo de conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental de manera descentralizada, es decir, a nivel de todo el ámbito del Estado, ¿no?, territorialmente hablando. Su actuación de este sistema está enmarcado, como decimos, a todas las entidades públicas, pero sobre todo va a comprender a todas las actividades y acciones tanto en el aspecto administrativo, ¿no?, en la gestión administrativa propiamente dicha, como también en el aspecto presupuestal, es decir, los recursos presupuestales que utilizan las entidades públicas, en la parte operativa, ¿no?, y en la parte financiera de cada entidad. Y aquí se involucra a todo lo personal que desarrolla o interviene en estos ámbitos, ¿no?, en administrativo, presupuestal, operativo, financiero, independientemente del régimen laboral, ¿no?, porque dada la situación de las entidades públicas, no todas las entidades tienen el mismo régimen laboral, ¿no?, a nivel de recursos humanos, ¿no? Es un tema también muy importante, pero que en este caso el Sistema Nacional de Control no distingue, no hace la distinción si un personal fue contratado por un régimen e inclusive si un personal fue contratado de manera temporal a través de un contrato de servicio o locación de servicio, ¿no? Bien, ¿quiénes componen el Sistema Nacional de Control? Este sistema administrativo está compuesto por tres, actores, ¿no? Uno de ellos, y que es el ente rector, como lo habíamos dicho, es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República actúa como un ente rector de este sistema, ¿no?, todo sistema nacional de control. También están los órganos de control institucional, más conocidos como los OSI, ¿no? Tradicionalmente se conocía como órgano de control interno, ¿no? En realidad, la definición correcta es órgano de control institucional, ¿no?, que por lo general están en casi todas las entidades públicas, ¿no? Cada entidad pública debe contar con un órgano de control institucional. Y un tercer actor en todo este sistema son las sociedades de auditoría inscritas en la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, esos son los tres componentes del Sistema Nacional de Control, ¿no? La Contraloría General de la República tiene presencia en todos los departamentos, ¿no?, con oficinas descentralizadas, ¿no?,
si titular es el Contralor General de la República, que es elegido por el Congreso, ¿no? Los órganos de control institucional son órganos autónomos funcionalmente dependientes de la Contraloría. Actualmente todavía existen, sobre todo en los niveles de gobierno subnacional, específicamente los gobiernos locales, su mayoría distritales, que los órganos de control institucional que existen están a cargo de administrativamente de la entidad pública, pero funcionalmente van a depender de la Contraloría General de la República. Es decir, todo su accionar, todo su trabajo que tienen que desarrollar va a depender de los lineamientos que le establece la Contraloría. Se tiene previsto, de acuerdo a las últimas normas que se han hecho cambios en el Sistema Nacional de Control, que todos los órganos de control institucional dependan tanto administrativa, funcionalmente lo tienen, pero que dependan administrativamente de la Contraloría. E implica que el presupuesto de gasto de este equipo, de este órgano, recaiga sobre la Contraloría, ¿no? Actualmente en los gobiernos locales en los que aún existe, tienen implementado su oficina de control interno, administrativamente son retribuidos o son pagados a cargo de la entidad pública. Excepcionalmente, en entidades públicas, en caso de los gobiernos locales que no cuenten o no han podido implementar un órgano de control institucional, las funciones las hace un órgano a nivel superior o a quien se le encarga. En este caso, mayormente se le encarga a las provincias hacer las veces de órgano de control institucional de un distrito, ¿no? Pero por encargo de la Contraloría. Y las sociedades auditoras son instituciones independientes, ¿no? Personas jurídicas que se tienen que acreditar e inscribir ante la Contraloría General de la República para poder realizar las actuaciones mayormente, por lo general, de control posterior, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante, en qué consisten todos los servicios de control. Entonces tenemos ahí los tres componentes: la Contraloría, los órganos de control final y las sociedades auditoras. De lo que estamos hablando un poco, de manera de resumen, decíamos que la Contraloría es un ente rector que va a dictar los lineamientos, ¿no? Dirige y supervisa con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Tiene vigilancia directa en los tres niveles de gobierno de la administración pública, ¿no? O sea, estamos hablando del gobierno nacional, poder ejecutivo, con sus ministerios, estamos hablando de gobiernos regionales, ¿no? Y los gobiernos locales, en todos los tres niveles, ¿no? Bueno, el modelo actual, eso es importante, de control de la Contraloría General de la República, sus accionarios, que se caracteriza por ser preventivo y proactivo, ¿no? Si nosotros podemos ser capaces un poco de recuento de la presencia de la Contraloría hace unos 15, 20 o 30 años atrás, se podría decir que su accionar mayormente era posterior, ¿no? A los hechos, a las actuaciones de las entidades públicas, pero en nuestros últimos tiempos la Contraloría está actuando más de manera preventiva, es decir, intervenir oportunamente durante la ocurrencia o el desarrollo de los procedimientos que hacen las entidades públicas. Bueno, cuenta con las 24 regiones, experiencias regionales de control a nivel nacional, ¿no? Lo que habíamos comentado. En las oficinas de control institucional, ¿no? Son unidades especializadas que funcionan de manera autónoma en el interior de la propia entidad, como mencionábamos, ¿no? Pero funcionalmente dependen de la Contraloría, ¿no? Si bien es cierto, funcionan entre la entidad pública, forma parte de su estructura orgánica, pero funcionalmente va a depender de la Contraloría, ¿no? De manera excepcional decimos que las entidades pueden estar transitoriamente sin OSI, ¿no? Pero esas funciones de la OSI la va a asumir una entidad del nivel superior, en este caso los gobiernos provinciales, como viene sucediendo a la fecha, ¿no? En la actualidad, la municipalidad provincial, por encargo de la Contraloría General, interviene como OSI de un distrito que no tiene oficina de control institucional, ¿no? Bueno, está la directiva que regula el funcionamiento y ámbito de las OSI,
También se indica que las OSIs deben estar orgánicamente ubicadas en el primer nivel de la estructura orgánica de entidad. Es decir, ¿no? Se sabe que el primer nivel es la alta dirección de una entidad pública. Entonces, en ese nivel está considerado como un órgano de control, ¿no? La OSI, orgánicamente hablando. Ahora, las sociedades auditoras que habíamos comentado son personas jurídicas calificadas e independientes que realizan labores de control posterior externo, ¿no? También eso lo vamos a ver aquí en unos momentos, el ámbito de intervención del control y en el momento, el tiempo en que se hace, ¿no? En este caso, ellos participan en las labores de control posterior externo, ¿no? Ellos básicamente examinan actividades y operaciones de las entidades y opinan sobre la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? Así también como evaluar la gestión, la captación y uso de los recursos asignados a las entidades, ¿no? Mayormente están consideradas las autoridades financieras gubernamentales, que son de carácter anual. También hay una directiva que regula todo el accionar de las sociedades de autoría, ¿no? Esa es la directiva 09-2018, que es gestión de sociedad de autoría, ¿no? Bien, vamos avanzando un poco más y vamos a ver lo que es el control gubernamental, ¿no? Decíamos al inicio que el control se aplica, ¿no? En realidad en nuestra vida diaria, se aplica en nuestras organizaciones privadas, ¿no? Y también en la administración pública, en la gestión pública, y por ello, de acuerdo a la normativa que establece la Ley del Sistema Nacional de Control, ¿no? Se indica que el control gubernamental pues consiste en un proceso que tiene tres características, ¿no? Fundamentales: la supervisión, la vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, ¿no? Los actos, ¿por qué? Porque en el sistema de administración pública se realizan una serie de hechos, ¿no? Actuaciones, y que logran un fin. Entonces, el control gubernamental va a estar presente en todo ese proceso, ¿no? Durante la realización de los hechos, los actos, sean previos, digamos, simultáneos, y también viendo los resultados de esas intervenciones o de esas actuaciones, ¿no? Entonces el control gubernamental va a estar ahí, ¿no? Entonces va a haber el grado de eficiencia, eficacia y transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay hechos, hay actuaciones y resultados, pero también se va a mirar qué tan eficiente o eficaz, económico y transparente se hicieron uso de los recursos, ¿no? El uso y el destino de los recursos. Así como también aplican la supervisión, vigilancia y verificación en el cumplimiento de las normas legales, es decir, van a supervisar la legalidad de las actuaciones, ¿no? Si han cumplido con los parámetros normativos, con las directivas, procedimientos establecidos por los demás sistemas administrativos. Decíamos que la administración pública se rige por los sistemas administrativos del Estado, que son 11. Uno es el Sistema Nacional de Control. Entonces los otros 10 van a tener injerencia en la actuación de la administración pública. Entonces, el control gubernamental busca ver o supervisar, vigilar y verificar la legalidad de todos esos procedimientos establecidos en la actuación de la entidad pública, ¿no? Asimismo, los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, ¿no? Con fines de su mejoramiento a través de la adaptación de acciones preventivas y correctivas, ¿no? Esto es muy importante porque los que estamos en la administración pública ya buen tiempo, se tenía siempre la concepción y la percepción, ¿no? De que la Contraloría solamente intervenía para establecer responsabilidades después de, ¿no? Después que ya se habían sucedido los hechos, después que se han tomado las decisiones, se veía una Contraloría que trataba de determinar si efectivamente lo que hiciste en su momento estuvo bien o estuvo mal, hubieron omisiones, hubieron irregularidades, ¿no? Y básicamente sancionaban, ¿no? Entonces esa era un poco la percepción que se tenía hace años atrás, ¿no? Pero ahora
el enfoque, la metodología que tiene la Contraloría, como bien se dice acá, el control gubernamental busca es que se adopten acciones de control de manera preventiva, es decir, antes que se pueda concluir un determinado proceso o antes de que se pueda haber ejecutado una decisión, ¿no? Entonces, y sobre todo, con la esencia misma que dice el control, si se encuentra algo que no se está alineando a lo previsto, a lo planificado, poder darse acciones correctivas para que se pueda lograr los objetivos de la intervención o del proceso establecido, ¿no? Entonces, este control gubernamental se va a hacer de dos maneras, ¿no? O existen dos tipos de control, ¿no? En este caso tenemos el control externo y el control interno, ¿no? Cuando hablamos de la sociedad auditora decíamos que ellos intervienen en exámenes posteriores externos, ¿no es cierto? Porque esta es una tipología, ¿no?, del control gubernamental. Está el externo y está el interno. Entonces, ¿qué comprende cada uno de estos dos tipos? Bueno, aquí tenemos los principios de control gubernamental, como cada sistema administrativo tiene principios, ¿no? Universalidad, que se aplica a todo el ámbito de las entidades públicas, ¿no? Todas las entidades públicas están inmersas para cumplir con estos principios, con los lineamientos y los procedimientos establecidos por control gubernamental, ¿no?, que es integral, tiene autonomía funcional, como ya lo hemos comentado, es permanente, ¿no?, se da durante toda la vida de la gestión pública. También tiene un carácter técnico especializado, ¿no?, porque cuenta con un equipo profesional y de cada especialidad para poder desarrollar el trabajo en cada área de la entidad pública, ¿no? Bien, viendo lo que es el control externo, ¿no?, control gubernamental externo, es uno de los tipos, decíamos, ¿no? ¿Qué es el control externo? El control externo es el conjunto de las políticas, normas, métodos y procedimientos, ¿no?, que se interviene dentro de la gestión pública para poder determinar a través del control que el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado, ¿no? Y ahí se interviene de manera puntual la supervisión, la vigilancia y la verificación, ¿no?, de que si todos estos procedimientos y políticas desarrollados en la gestión pública han logrado finalmente cumplir con lo establecido y si se ha hecho de manera eficiente, ¿no? Ahora, en realidad es parte de eso, es lo que es el control gubernamental en sí, ¿no? Pero esto, ¿quién lo realiza?, ¿no? ¿Quiénes realizan este control externo? Entonces, este control externo va a caer de manera directa a través de la Contraloría, que es el ente rector, los órganos de control institucional y la sociedad auditora. Se dice externo porque ellos no participan o no han intervenido directamente en el desarrollo de los procedimientos de la gestión pública, ¿no? Son ajenos a la actuación de la gestión pública de la entidad, ¿no? Entonces, de manera externa, ellos son los que van a realizar ese control para ver si el procedimiento, las políticas y las normas que han aplicado la entidad pública para lograr el resultado a través del uso de los recursos del Estado han cumplido hasta el final ya, ¿no? Entonces, esa aplicación, esas acciones, esas medidas adoptadas se hace a través de órganos externos que son la Contraloría, la Unión de Control Institucional, la SOCI y las sociedades auditorias, ¿no? Ahora, el control interno, como las dos terminologías lo indican, control que se realiza en la misma actuación de la gestión pública, ¿no?, al momento que se desarrolla en la entidad pública, ¿no? Este es un proceso de gestión integral, continuo y dinámico, diseñado para enfrentar los riesgos, ¿no? Quizás en las entidades privadas tiene mucho énfasis en el control interno, porque buscan que sus recursos, en este caso sus inversiones que tienen los dueños de las entidades privadas, no tengan desviaciones, ¿no?, que puedan ser
usados adecuadamente, ¿no? Entonces se aplica su control interno, ¿no? En la administración pública es igual. La particularidad que se puede uno ver es que los responsables de las entidades públicas muchas veces no se sienten involucrados con este proceso, ¿no? Cuando se les habla de control interno, ¿no? Lo asocian inmediatamente a auditoría, ¿no? Cuando en realidad el control interno como tal, eso es un proceso que te va a ayudar a que justamente evites que sucedan cosas no acordes a planificado, ¿no? Que se pueda evitar ciertos riesgos o que se puedan enfrentar los riesgos que se presenten en el desarrollo de la actuación, ¿no? En realidad eso es lo que se busca como control interno, ¿no? Ahora, para desarrollar este proceso de control interno, lógicamente se tiene que hacer mecanismos de verificación, supervisión y vigilancia para ayudar a lograr la misión de la institución y de sus objetivos, contribuyendo a reducir la corrupción en las entidades, ¿no? Finalmente, esos riesgos más grandes que enfrentan la administración pública, las entidades públicas, es la corrupción, ¿no? Entonces, el control interno busca evitar esas situaciones o enfrentar esos riesgos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los responsables del control interno? Como es dentro de la entidad, como es dentro de la gestión pública misma, lógicamente van a ser el titular de la entidad, los funcionarios y servidores involucrados, ¿no? Ellos son los responsables del control interno. Esa es parte importante de la función que tiene que tener el servidor público para poder desarrollar sus actividades. Aplicar todo este proceso de control interno para lograr que se cumpla lo previsto, como decíamos acá, reiterando, para evitar o enfrentar que existan esos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son esos roles y obligaciones? Si bien es cierto, el control interno lo ejecuta, lo implementa, lo desarrolla la entidad pública internamente con sus titulares y funcionarios y servidores, ¿no? Pero también existen unos roles por parte, en este caso, de la Contraloría. Decíamos, la Contraloría es el ente rector del Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, como tal, va a dictar la normativa que se oriente a la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, ¿no? Asimismo, realiza también la evaluación, ¿no? O sea, esos son los dos roles que va a tener la Contraloría en el tema de control interno. Dicta los procedimientos, dicta la normativa y finalmente también le va a evaluar, ¿no? La evaluación también es compartida con las oficinas de control institucional. La oficina de control institucional no va a dar normas, pero sí va a contribuir o va a participar en la evaluación de el control interno que se desarrolla en las entidades del Estado, ¿no? Ahora, la entidad pública, si hay cuál es la responsabilidad que tiene, decíamos, el control interno se tiene que implementar en la entidad pública, ¿no? Porque se desarrolla ahí los procedimientos y los procesos del uso de los recursos. Entonces, su responsabilidad en la entidad pública que recae, decíamos, sobre el titular de la entidad, sobre los funcionarios y servidores, es la de implementar obligatoriamente su sistema de control interno. O sea, es obligatorio, ¿no? O sea, aquí no se puede dejar de mirar este tema, ¿no? Hasta la directiva anterior del 2016, que normaba el sistema de control interno, la implementación del sistema de control interno, muchas entidades no lo han aplicado, ¿no? En la última directiva del año 2019, ya se ha establecido, en 2018 ya se ha establecido las responsabilidades y el proceso de aquellas entidades que ahora todas las entidades tienen que implementar su sistema de control interno. Lo decimos que va a ayudar a que en cada proceso, cada servicio público pueda cumplirse según lo previsto, evitando algunas desviaciones o que se puedan adaptar ciertas correcciones en la medida que se vea alguna desviación, ¿no? Pero contribuyendo a que se evite la corrupción en el desarrollo de los procedimientos, ¿no? Entonces, es importante ahora pues que todas las entidades públicas tienen que implementar su sistema de control interno. Y lógicamente es un proceso gradual también en implementación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los roles. Ahora, ¿qué busca el control interno? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo básicamente está en todas sus 4 intervenciones de la gestión pública, ¿no? En el nivel operacional tenemos que ver que haya una eficiencia, una eficacia y transparencia en las operaciones y la calidad de la prestación de los servicios públicos, ¿no? Ese es uno de los objetivos que busca el control interno. Todas las entidades públicas del Estado brindan servicios públicos, ¿no? Entonces, los recursos que se usen o la forma como se presten ese servicio debe cumplir con eficiencia, eficacia y transparencia, ¿no? También se busca cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, ¿no? Aquí también es importante, ¿no? Los recursos, los bienes que tienen las entidades públicas son del Estado. Entonces tiene que cuidarse el uso y la existencia de esos bienes, ¿no? El tema de cumplimiento busca que se aplique la norma, ¿no? Cumplir con la normativa establecida, ¿no? Y que la entidad está sujeta a cumplir para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Y también tiene que ver con la promoción de la rendición de las cuentas, ¿no? Anualmente se tiene que hacer rendición de cuentas, entonces también se busca que se cumpla con esa responsabilidad, ¿no? En el tema de la información, el control interno busca garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, ¿no? El tema de la transparencia también va con que se tenga que rendir la información de manera pública, ¿no? Transparente, ¿no? Entonces, eso es lo que también busca el control interno, que la información que se brinde sea información consistente, confiable, ¿no? Y sobre todo oportuna, ¿no? Y a nivel de la organización, como organización, se busca fomentar la práctica de los valores institucionales, ¿no? Entonces es importante este aspecto que quizás no se recogía en los anteriores procedimientos, porque también tiene que ver con el accionar del personal de la entidad pública, ¿no? Entonces se busca promover a través del control interno de que los valores institucionales sean cada vez fortalecidos, sean más tomados en cuenta en realidad, para que se pueda lograr el cumplimiento de las demás intervenciones y sobre todo evitar actos que vayan contra el objetivo del Estado, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos fundamentos, ¿no? Que está relacionado con el autocontrol, la autorregulación y la autogestión, ¿no? Ahí se indica que todo funcionario y servidor del Estado debe controlar su trabajo, es normal, detectar deficiencias o desviaciones para poder corregirlas y mejorar, ¿no? Y efectuar los correctivos para el mejoramiento, ¿no? En la administración pública moderna se busca el mejoramiento de la gestión, ¿no? Y el control gubernamental también apunta hacia ello, ¿no? Más que esperar que la entidad estatal o los funcionarios decidan, terminen su accionar y poder establecer responsabilidades, lo que se busca es que se evite el incumplimiento de los objetivos y se pueda corregir y sobre todo llegar a que los fines, los servicios públicos puedan ser en beneficio de la población, ¿no? O sea, es la acción preventiva, correctiva, ¿no? No la acción sancionadora, que es la que finalmente también va a existir de acuerdo a las situaciones o de acuerdo al momento en que se presenten las cosas, ¿no? Pero el control interno busca eso, ¿no? En el tema de la autorregulación, toda institución debe desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficiencia, eficacia y transparencia y legalidad de los resultados, ¿no? Es importante aquí, en este punto, mencionar que en la administración pública, la gestión pública, a diferencia de la administración privada, ¿no? O la gestión privada, es que solo se permite hacer lo que la norma te autoriza, ¿no? O sea, la legalidad va por ahí, ¿no? Si yo quiero comprarme un vehículo, no sé, capaz este gerente quiere una camioneta moderna, tendría que ver cuál es la normativa que me autoriza a poder hacer eso.
A nivel presupuestal sabemos que allá en los últimos 10 años está prohibido comprar vehículos, excepto para los servicios públicos, ¿no? Entonces, si necesitamos un vehículo para la defensa pública, para la seguridad ciudadana, entonces la ley sí te permite que puedas comprar o adquirir, ¿no? Entonces, es importante ese aspecto porque el control en general, el control gubernamental, va a verificar o supervisar la legalidad de todos los actos que hayan tenido en la administración pública, ¿no? Tiene que estar respaldado por una norma donde te faculte, ¿no? En el caso de ejecución de obras, por ejemplo, ¿no? Un gobierno local no podría ejecutar un hospital porque de acuerdo a su competencia no le corresponde intervenir en ese ámbito, pero sí puede ser una posta médica, sí puede ser un centro de salud distrital. Entonces la normativa es fundamental para respaldar el accionar de la administración pública, ¿no? Y eso va a estar tomado en cuenta al momento de hacer la legalidad, ¿no? En el tema de la autogestión, toda institución debe conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a las normas normativas aplicables y objetivos previstos, ¿no? Otro aspecto que por ahora se siente débil en el sistema administrativo es la planificación, ¿no? Si bien es cierto, también hay un sistema de planificación, sistema nacional de planeamiento, es débil todavía el desarrollo de esa planificación en las entidades del Estado vinculados con el sistema, con los demás sistemas, ¿no? En este caso, sí se enfoca que todos los resultados o las intervenciones que se realicen en la administración pública deben responder a un plan, ¿no? Pero el tema de la planificación es débil en los gobiernos, sobre todo subnacionales, ¿no? Los gobiernos locales, por diversas razones, ¿no? Pero al margen de que el sistema de planeamiento no esté, digamos, cimentado en la gestión pública, se tiene que cumplir lo más mínimo proceso de planificación. O sea, tiene que contar con un plan, ¿no? Lógicamente ese plan debe ser el sustento del presupuesto, y ahí está esa falencia que existe actualmente, ¿no? Se tiene sí incidencia en el tema de las inversiones, tiene una programación de las inversiones, pero en el resto de intervenciones, como es en los servicios públicos, todavía está faltando. Entonces, sí se está promoviendo a que todas las intervenciones que hace la entidad pública estén vinculadas a sus objetivos que deben constar en sus documentos de gestión, de sus planes, ¿no? En su plan operativo, en su plan estratégico, en su plan de desarrollo, ¿no? Entonces, debe planificarse para poder lograr y medir sobre todo los resultados, ¿no? Entonces, aquí también hace referencia que el control busca o se fundamenta también en eso, ¿no? En el tema de la planificación de acuerdo a la normativa, ¿no? Y a los objetivos previstos, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Control vamos a encontrar los servicios de control, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de control por el ámbito de intervención, podemos decir así, ¿no? El interno y el externo. El interno, que se desarrolla los procedimientos, lineamientos a nivel de la entidad pública, ¿no es cierto? Y lo externo, que lo va a ejecutar, lo va a realizar la Contraloría, las OSI y la sociedad auditora, ¿no? Pero ahora, a nivel externo, sistema nacional de control, existen ciertos servicios, ¿no? Los servicios de control básicamente son el conjunto de procesos cuyo producto tiene como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde a los órganos del sistema, ¿cierto? Recuerden que nosotros mencionábamos 3 órganos del sistema, ¿no? Quienes componían el sistema nacional de control. Entonces, los órganos ahí vamos a encontrar a la Contraloría, OSI, a las sociedades auditoras, ¿no? Quienes van a desarrollar estos servicios de control. Entonces, y comprende también la utilización de las técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión necesarias para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza y características particulares de las entidades, ¿no? Si bien es cierto, las entidades públicas se rigen por sistemas administrativos que son aplicadas a todas, pero va a depender de las particularidades de la entidad pública, ¿no?
tanto en el nivel de su gobierno que se encuentra, tanto por sus funciones que le corresponde, ¿no? Entonces, en función de ello también se va a aplicar los servicios de control, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de servicio de control? Son tres, ¿no? Tenemos el primero, servicio de control previo, ¿no? Luego tenemos los servicios de control simultáneo y los servicios de control posterior. Esto está enmarcado en función al tiempo de intervención, ¿no? Previo significa que es antes de, ¿no es cierto? Simultáneo se supone que se da en el momento, ¿no? En el día a día, en el hoy, como se dice, ¿no? Y el posterior, después, ¿no? Después de que se ha culminado la intervención de la entidad pública, después que ha cumplido o ha culminado su proceso, ¿no? Entonces, en ese ámbito está la tipología del servicio de control, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos rápidamente, que comprende el control previo, ¿no? ¿Qué es el control previo? Bueno, decíamos el antes de, ¿no? Bueno, en el caso de lo que comprende el control previo, es aquel que se realiza exclusivamente ¿por qué? Por la Contraloría. O sea, aquí no lo puede realizar los otros dos órganos de control, como son las OSI y las sociedades auditoras. Ellos no pueden desarrollar este tipo de control. Quien lo va a hacer, básicamente, la Contraloría, exclusivamente la Contraloría. Con anterioridad, como dice ahí en la presentación, con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de la entidad, de acuerdo a lo establecido por norma legal, a fin de emitir un resultado de acuerdo a la materia del requerimiento de la entidad. Antes de que se inicie o se culmine un proceso, se tiene que hacer un control previo, ¿no? O sea, esas son las acciones que hace la Contraloría. Y básicamente, de acuerdo a la norma, está dado en dos aspectos muy marcados. En realidad son cuatro que establece la norma, ¿no? Pero dos son los que por lo general se aplican en la mayoría o casi todas las entidades, ¿no? Una modalidad, por ejemplo, de control previo es otorgar autorización previa respecto de la ejecución y pago de los presupuestos adicionales de obra, ¿no? Y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos previstos en la norma de materia. O sea, aquí va a haber un control previo al momento que la Contraloría va a tener que emitir una opinión previa, ¿no?, a la ejecución de obras, en este caso, de los adicionales de la ejecución de obras. Ya lo vamos a comentar más adelante. El otro aspecto está relacionado al endeudamiento, ¿no? Dice que es otorgar autorización previa respecto de la ejecución y pago de los presupuestos de obra. Bueno, aquí se ha habido una acción. En caso de, tiene que estar relacionado con el tema del endeudamiento, ¿no? Cuando se requiere un endeudamiento por parte de la entidad pública. Cuando quiere hacer un endeudamiento, tiene que haber una opinión previa, ¿no?, por parte de la Contraloría. Otra modalidad también es cuando se tiene que opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno. Básicamente, se sabe que la parte militar está a cargo del Ministerio de Defensa, ¿no? Y ahí se tiene que hacer por una cuestión de seguridad. No se puede difundir públicamente las acciones, las contrataciones o las intervenciones que quieran hacerse como Estado. Entonces, pero sí, la ley de contrataciones establece que previo a esas adquisiciones tiene que haber una intervención o una opinión técnica por parte de la Contraloría relacionada al cumplimiento de la legalidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, esos son los tres modalidades de control previo que lo realiza solamente la Contraloría, ¿no? Previo a que las entidades puedan continuar con la ejecución de un determinado procedimiento o proceso, ¿no? Tiene que haber esa opinión previa de la Contraloría. Y otras que establezca por norma, ¿no? A ver, aquí hablando un poquito más. En la modalidad 1 decíamos que era la evaluación de las solicitudes de autorización de prestaciones adicionales de obra y de las prestaciones adicionales de supervisión de obra, ¿no? Se sabe que cuando hay una obra se tiene un presupuesto, ¿no? Se tiene primero todo un proceso del sistema de IRPP, que va desde su perfil, los estudios de preinversión hasta el expediente técnico y la ejecución misma de la obra. Y lógicamente para la ejecución requiere presupuesto, pero de acuerdo a la normativa técnica existen situaciones en la cual
un determinado proyecto, una determinada obra, requiere ejecutar ciertos componentes adicionales, ¿no? Entonces, que va a demandar mayores recursos, ¿no? Entonces, aquí sí es importante quizás un poquito la precisión en el sentido de que muchas veces, la norma establece que para ejecutar un adicional de obra mayor a un porcentaje establecido, que vamos a mencionar, se requiere la opinión de la Contraloría, previo a que se apruebe esa adicional, ¿no? Entonces, pero a veces las entidades, como el presupuesto que le asignan para un proyecto, requieren más presupuesto, entonces hacen el trámite, cumplen, digamos, con ese procedimiento, ¿no? Sin embargo, hay otras que tuvieron un presupuesto mayor a lo que se está ejecutando y como tienen el presupuesto simplemente ejecutan y después requieren o quieren regularizar ante la Contraloría, ¿no? Entonces, ese es solamente a manera de comentario, ¿no? Pero lo que establece la norma en este caso del control previo es que cuando se presenta esta situación de requerir adicionales de obra, y lógicamente también de supervisión en la mayoría de casos, porque va en paralelo, ¿no? Entonces, se tiene que solicitar esta opinión previa a la Contraloría, ¿no? ¿Qué son prestaciones adicionales? Se dice ahí en la norma. Aquellas no consideradas en el contrato original y que resultan indispensables para su cumplimiento exacto, ¿no? O sea, se hizo un expediente, se hizo una licitación, se vio el presupuesto, se contrató una empresa y se tuvo un presupuesto. Ahora se requiere hacer más cosas adicionales necesarias, indispensables para el objetivo del proyecto. Entonces, ese adicional requiere contar con opinión, ¿no? Quienes lo solicitan indica que son las entidades ejecutoras de obras que aprueban prestaciones anuales de obra y supervisión de contrato. ¿Quién es la entidad pública? En este caso, el titular de la entidad, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas características, ¿no? Con respecto a los anuales de obra y a los anuales de supervisión. ¿Cuándo se solicitan? Dice ahí, para adicionales de obra, dice ahí, cuando se supera el 15% del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados a dicho porcentaje, incluye los montos acumulados de los mayorimetrados en contratos a precios unitarios. Este trámite debe realizarse previo a la ejecución y pago, salvo en los adicionales con carácter de emergencia cuya decisión es previa al pago, ¿no? Entonces, acá te indica dos aspectos. Cuando supera ese adicional de obra más del 15%, entonces ahí se tiene que recurrir, solicitar la opinión previa a la Contraloría y la Contraloría va a intervenir en ese aspecto revisando la documentación, la legalidad y el sustento técnico para emitir su opinión, ¿no? En esa parte se está ejerciendo el control previo. Entonces, pero aquí también indica dos aspectos. Dice, previo a la ejecución y pago. Una cosa es el que te autorice la opinión, te dé la opinión para que tú puedas ejecutar y luego después de la ejecución y la conformidad, el pago, ¿no es cierto? Entonces, pero en caso de emergencia, como dice ahí, como estamos ahora, ¿no? Frente a una emergencia, si estuviera ejecutándose una obra y se requiere un adicional, la entidad puede ejecutar y luego para el pago sí tiene que pedir la autorización o la opinión previa de la Contraloría, ¿no? Siempre y cuando supere el 15%. Esa es la salvedad que hace, ¿no? En el caso de emergencia. Plazo para solicitar la autorización, dice acá, que es 5 días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil en la fecha en que la entidad emite la autorización correspondiente. Plazo para la Contraloría. La Contraloría tiene 15 días hábiles computados a partir del día hábil siguiente en la fecha en que la entidad lo solicita, ¿no? La Contraloría puede requerir información complementaria a más tarde del 5º día, ¿no? Y la entidad cuenta con 5 días para darle respuesta al requerimiento de la Contraloría. Son plazos que se establecen en el caso de adicionales de obra. En el caso de adicionales de, ¿cómo se llama?, de supervisión, ¿no? Dice, cuando supera el 15% del monto original, también considerando las variaciones, ¿no?, del plazo de la obra o variaciones del ritmo de trabajo en casos distintos de obra. Esto es solamente previo al pago, ¿no? O sea, ahí sí, en el caso del supervisor tiene que pasarse a la Contraloría previo al pago, no a la ejecución, sino cuando se da el pago. La autoridad, aquí los plazos para solicitarlo son 20 días hábiles, la Contraloría emite 15 días hábiles después de solicitada, ¿no? Bueno, ¿cuál es la norma que establece estos dos procedimientos? Está en la Directiva 01 de 2016 y la 011 de 2016 y 02 de 2014, ¿no? Bien, la segunda modalidad de lo que es el control previo, ¿no? Decíamos que estaba relacionado con el endeudamiento técnico, sino que hubo una lámina y se olvidó cambiarse, ¿no? Entonces, en esta modalidad, ¿no?, que es, se tiene que emitir un informe en ambos casos, ¿no?,
Es un documento técnico y se ha emitido por la Contraloría resultado del proceso de verificación de la documentación sustentatoria y que esté adecuado a la normativa aplicable, ¿no? Dice, no constituye en sí, eso es importante también, que estos informes de la Contraloría no constituyen en sí una autorización o aprobación de la operación. Simplemente lo que la Contraloría va a evaluar, como bien lo dice acá, es verificar y el sustento que se tiene y si está acorde a normativa. No te va a decir si efectivamente ese adicional de obra que tú estás haciendo es importante, es válido, está justificado, sino que el sustento técnico de la solicitud de la adicional de obra o la supervisión está acorde a la normativa, ¿no? Entonces eso no va más allá, ¿no? No se puede solicitar la emisión de un informe previo en vía de regulación, es lo que mencionaba, ¿no? Algunas entidades capaz confunden el tema de la emergencia, no ejecutan primero el adicional de obra y después piden la autorización. La norma dice que no, antes de la ejecución del adicional de obra tiene que pedirse la opinión previa de la Contraloría, el informe previo, ¿no? Entonces, algunos ejecutan y después para el pago le piden. Entonces, ahí estaríamos entrando en un proceso de vía de regulación, lo cual no es posible, ¿no? ¿Y cuáles son estas materias de evaluación cuando se hace esta segunda modalidad de control previo, ¿no? Decíamos, uno era por el tema de adicionales de obra, ¿no? De las contrataciones en adicionales de obra y supervisión, y la otra era relacionada al endeudamiento, efectivamente, ¿no? De acuerdo a una normativa establece que cuando se va a ejecutar una obra bajo la modalidad de obra por impuesto, ¿no? La obra por impuesto es un mecanismo que permite ejecutar, financiar sobre todo una obra por parte de la entidad privada, ¿no? Para que en base a eso la entidad pública financia la entidad privada del proyecto y luego después la entidad privada hace el trámite ante el MEF para que el 50% del costo de la obra sea deducido esos impuestos, ¿no? Es un mecanismo. Entonces, para poder realizar este tipo de proyectos bajo esta modalidad, tiene que contarse también con el informe previo de la Contraloría, ¿no? Eso de acuerdo por norma. Ahora, en la asociación público-privados también es otra modalidad, ¿no? En la cual se asocia tanto una empresa privada con el Estado para poder intervenir en una determinada infraestructura, en determinada obra, ¿no? Entonces, en ese tipo de financiamientos, ¿no? Asociación público-privada también debe contarse con un informe de la Contraloría, informe previo, ¿no? Entonces, también existen operaciones de endeudamiento, tanto a nivel nacional, en este caso los ministerios a través del MEF, y en el caso de los gobiernos nacionales, como es el gobierno regional y el gobierno local. También, de acuerdo a su normativa, la ley orgánica competente del gobierno regional y local, también pueden efectuar operaciones de endeudamiento. Entonces, estas operaciones de endeudamiento también indica que se tiene que contar con un informe previo de la Contraloría. ¿En qué casos? Por ejemplo, aquí se menciona una norma específicamente que cuando el financiamiento que se pide ante una entidad financiera bancaria para un préstamo, mayormente obras, ¿no? Y se va a efectuar su pago más de 12 meses, es decir, lo va a pagar en 24 o 36 meses, significa que tiene que contar con el informe previo de la Contraloría. Pero si se hace un financiamiento con un banco, una entidad financiera, que se va a hacer amortizado, cancelada entre un periodo de 12 meses, no requiere opinión, ¿no? Entonces son en esta modalidad también que se interviene como control previo por parte de la Contraloría, ¿no? A ver, vamos avanzando porque ya casi vamos una hora. Estos son algunos requisitos, ¿no? Que se tiene que hacer para poder tramitar el informe previo, ¿no? ¿Qué situaciones? Decíamos ahí. Bueno, aquí también estamos hablando un poco de plazos, ¿no? Horas por impuesto, hay 10 días hábiles, ¿no? Y efectivamente, también igual, la información que la Contraloría tiene que remitirse complementariamente, ¿no? Igual, otro aspecto importante es que estos informes previos, ¿no? Relacionados con el endeudamiento, no impide el control posterior. Porque una cosa es que le informes o le pidas a la Contraloría que te dé su opinión, el informe previo de lo que piensas hacer. Otra cosa es qué has hecho al final, ¿no? Porque una cosa es el antes y otra cosa es el después. Entonces, el hecho de que la Contraloría haya cumplido con emitir el informe previo no garantiza que después se pueda también que aplicar un control posterior, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace
la salvedad, ¿no? Ya me dio el informe previo de la Contraloría, ya después no me puede hacer un control posterior, no necesariamente, no impide que se haga eso, ¿no? Bien, si gustan ustedes tener un poco mayor información del contenido de un informe de Contraloría previo, en la página de la Contraloría ustedes van a poder encontrar, ¿no? De acuerdo a la tipología. Por ejemplo, aquí ha habido en el mes de este año, 25 de febrero, por ejemplo, ha emitido un informe de control previo de la Contraloría relacionado a obras por impuesto, ¿no? Gestionado por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces también igual, ¿no? Un ámbito interno y externo decíamos como el gobierno nacional, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para ese nivel de endeudamiento que están haciendo en el exterior y se tiene que emitir el informe pedido por la Contraloría. Bien, decíamos que uno era una modalidad, una tipología de los servicios de control, es el control previo, ¿no? Que es el antes de, decíamos que es para las adicionales en contratación de obra y supervisión, para el endeudamiento, ¿no? Cuando se quiere gestionar o hacer un tipo de financiamiento con obras por impuesto, APPs y endeudamiento propiamente dicho, y también cuando se van a hacer contrataciones con carácter secreto militar, ¿no? Y otras que por ley también le faculte hacer previamente. En el caso de control simultáneo, que se da, como dice el nombre simultáneo, se da, ¿no? Este servicio va a consistir en asignar de forma objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades de un proceso en curso con el objetivo de identificar y comunicar oportunamente a la entidad o dependencia de la existencia de hechos que afectan o puedan afectar la continuidad, el resultado, el logro de los objetivos del proceso, con el fin de que se puedan adoptar acciones preventivas o correctivas, o según corresponda, ¿no? Entonces, y ahí tenemos nosotros el marco legal, la ley orgánica de sistemas de control, tenemos las normas regionales de control gubernamental, la directiva del 2019, ¿no? Que se modificó el año pasado, incorporando una modalidad de control simultáneo, ¿no? Dejando sin efecto la del 2016. Tipo de control simultáneo. ¿Qué tipos hay de control simultáneo? Aquí tenemos otros tres modalidades, ¿no? Tenemos el control concurrente, la visita de control y orientación de oficio, ¿no? Y otras que se establezcan por norma, ¿no? Por directiva de la Contraloría. Esto está estipulado en la directiva 002-2019, ¿no? Aprobada el año pasado, ¿no? Control concurrente, porque hasta el año 2016 había otra tipología, visita simultánea, visita de oficio, algo así. Entonces, pero ya lo que está vigente actualmente es estas tres tipologías y que rápidamente vamos a pasar a verlas, ¿no? Para poder un poco también ir entendiendo el ámbito de intervención de estos tipos de controles simultáneos, vamos a tener en cuenta unas definiciones, ¿no? ¿Qué es una acción correctiva? Una acción correctiva es una medida o conjunto de medidas orientadas a corregir una o varias situaciones adversas identificadas, ¿no? Una acción preventiva es una medida o conjunto de medidas orientadas a prevenir la ocurrencia de una afectación negativa a la continuidad, resultado y logros objetivos. Una es para que se corrija, una acción correctiva, y la otra es para que antes de que suceda se adopten medidas y no ocurra lo que se está identificando, ¿no? El otro ya ocurrió, ahora ¿cómo lo corregimos? Entonces son dos acciones que incluso se van a concluir en este tipo de controles. Una actividad es el conjunto articulado de tareas permanentes, continuas, interrelacionadas y secuenciales que utilizan los insumos necesarios, recursos humanos, tecnología y para la generación de productos, bienes y servicios en la gestión de las entidades, ¿no? Actividad, por ejemplo, en entidad pública son los servicios públicos mismos, ¿no? Una actividad puede ser una intervención específica, como lo sucedido hace poco con los gobiernos locales. Una actividad la adquisición y distribución de las canastas para las familias más necesitadas, ¿no? Es una actividad puntual, ¿no? Y hito de control. El hito de control va a significar que es la oportunidad que abarca una parte de las actividades de un proceso en curso. Decíamos proceso, actividad, hito, ¿no? Digamos como que en el proceso de planificación es un proceso, es un conjunto de actividades, una actividad es un conjunto de acciones, una acción es un conjunto de tareas, ¿no? Entonces, el hito está entre una actividad y un proceso, ¿no?
Dice, el ítem de control de oportunidad que abarca una parte de las actividades de un proceso en curso, el cual es seleccionado en base a su relevancia para la realización del control concurrente o visita de control. O sea, estos dos tipos se pueden aplicar acá. El oficio como decía, la orientación de oficio no se aplicaría para un ítem de control. El ítem de control sí se puede aplicar un control concurrente o una visita de control, ¿no? El proceso es el conjunto de actividades relacionadas que transforman insumos en productos, ¿no? El proceso de incurso es el proceso cuyas actividades están en ejecución. Situación adversa, que normalmente es lo que determinan en este tipo de informes. Cuando se hace un control concurrente o una visita de control, se va a determinar, la Contraloría va a identificar situaciones adversas, dice, ¿no? Se ha identificado las siguientes situaciones adversas. Entonces, ¿qué es una situación adversa? Es la identificación de uno o varios hechos que luego del respectivo análisis se determinan como situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Para el control simultáneo solo se considera como situación o situaciones adversas aquellos hechos que permiten adoptar acciones preventivas o correctivas por parte de la entidad o dependencia, ¿no? O sea, la entidad se va a encargar de adoptar las medidas correctivas o preventivas en caso de un control simultáneo, como se dice, ¿no? Ahora bien, en la tipología, recordemos que estamos ahorita en la modalidad de control simultáneo, ¿no? Que se da en el momento, ¿no? Y esto tiene tres tipos. Control concurrente es uno de ellos. La modalidad de control simultáneo, es una modalidad, ¿no? Del control simultáneo que se realiza a modo de acompañamiento sistemático, multidisciplinario y tiene por finalidad realizar la evaluación a través de aplicación de técnicas, ¿no? De un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada en un momento de su ejecución o con el propósito de verificar si estos se realizan conforme a la normativa, las disposiciones internas, estipulaciones contractuales u otras análogas que le resultan aplicables, e identificar, de ser el caso, la existencia de situaciones adversas que afecten o puedan afectar la continuidad del resultado, el logro de los objetivos, y comunicarlas oportunamente a la entidad o dependencia a cargo del proceso, a efecto de que se adopten medidas preventivas o correctivas. Un caso muy, digamos, el ejemplo de estos tipos de control son básicamente las obras, por ejemplo, ¿no? Las obras es un proceso, ¿no? Que tiene una serie de actividades, ¿no? Y estas actividades se dan pues desde la contratación, desde la planificación del proyecto, desde la contratación misma y la ejecución, ¿no? Entonces, esta ejecución de proyectos, que tiene una serie de actividades, normalmente tiene ciertos hitos que son de mayor relevancia, ¿no? No es que se evalúa o se analiza o se verifica todo el proceso, sino que se busca ciertos hitos de relevancia, como dice la presentación, para poder hacer su evaluación o la verificación correspondiente, ¿no? La visita de control también es una modalidad de control simultáneo en la cual se aplica principalmente las técnicas de inspección u observación, ¿no? De una actividad o un único hito de control que forma parte de un proceso, en el lugar y momento de su ejecución, a efecto de constatar si se efectúa conforme a la normativa aplicable y disposición lo mismo, ¿no? Para determinar situaciones adversas que logren resultados. Entonces, lo que podemos decir, por ejemplo, con un caso reciente, es que, por ejemplo, en el tema de los gobiernos locales, que el gobierno dispuso la asignación de recursos para comprar canastas, ¿no? Para que sean entregadas a la población más beneficiaria en este estado de emergencia. Entonces, por su capacidad operativa, la Contraloría que aplica este tipo de control, no ha sido posible en el caso de la Mayeque, por ejemplo, ir a todas las entidades y aplicar un control concurrente, es decir, estar durante todas las actividades que implicaba este proceso. Como decía uno, este inicio de este proceso de la ejecución de las canastas comprende desde el momento en que recibe los recursos el Estado, la entidad pública, hasta que la entrega de los beneficiarios, ¿no? Existe una serie de actividades que tenía que cumplirse para lograr el resultado. Entonces, en pocas municipalidades han podido estar presentes en la comisión de control para poder hacer el acompañamiento en todas esas fases, ¿no? Durante esas actividades. Sin embargo, en otras que no han podido llegar y posiblemente han llegado después
que ya se ha hecho la mayor parte del proceso, incluso hasta la entrega de los productos, pero todavía no se ha terminado el proceso. Entonces han ido a aplicar una visita de control, que ha sido básicamente ir a constatar si efectivamente, los productos que la entidad pública, el gobierno local ha manifestado que ha entregado, ir a los beneficiarios y constatar si efectivamente ha sido la misma cantidad, la calidad, y en fin, ¿no? Y por último, están viendo en otras la documentación que se tiene que haber regularizado porque estamos en emergencia durante este tiempo, ¿no? Entonces, una misma intervención de la entidad pública va a poder ser aplicar el control de acuerdo a la naturaleza que se pueda presentar por parte del órgano de control, ¿no? Si hace un acompañamiento desde el inicio, va a poder aplicar un control concurrente, ¿no? Porque va a estar en varias actividades. Pero en algunos casos va a aplicar una visita de control, ¿no? Va a ir a algo puntual por cuestiones logísticas, por cuestiones operativas, pero esto va a depender del órgano de control. En este caso, la Contraloría va a definir qué mecanismo o qué tipo de control va a aplicar, ¿no? Y busca lo mismo, o sea, hacia dónde van a apuntar a que se ha habido, si en el acompañamiento que se ha dado detectan que, por ejemplo, en algunas entidades han dicho que han llegado en el momento en que justo un producto no cumplía con las calidades sanitarias. Entonces, su presencia, su evaluación, su control ha permitido que no se continúe con esa entrega de ese producto, sino simplemente se haga la corrección de adquirir un producto de mejor calidad, ¿no? Ahora, en el caso es una acción correctiva, por ejemplo, no que se corrija, no, perdón, preventiva, que se pueda prevenir una entrega de un producto no acorde con la calidad. Y en el caso de que se haya efectuado, en este caso, una omisión de verificación de la calidad del producto, por ejemplo, en la medida correctiva es que se tiene que en adelante establecer ciertos lineamientos para que la entidad pública en próximas compras que se pueda hacer relacionado con productos se garantice pues que sean de calidad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una acción correctiva, ¿no? De algo que ya se hizo, simplemente requiere corregirse, ¿no? Bien, entonces sigamos. En la otra tipología de un control simultáneo, otra modalidad es que en la orientación de oficio, ¿no? La orientación de oficio indica acá que es una modalidad en la cual se efectúa principalmente la revisión de documentos y análisis de información, o sea, documental, ¿no? Vinculada a una o más actividades de un proceso en curso con la finalidad de verificar si éstas se efectúan conforme a la normatividad aplicable, disposiciones internas o estipulaciones contractuales u otra análoga que resulte aplicable e identificar alguna situación adversa que afecte de igual forma, ¿no? Se adopte medida preventiva correctiva. Dice, este tipo de control simultáneo, esta modalidad, dice ahí, no implica necesariamente el desplazamiento físico del profesional o equipos a la misma entidad, ¿no? O sea, esa es una de las características a diferencia de la visita de control. La visita de control que miramos acá, sí, se hace una verificación, hacia ahí el equipo tiene que estar presente durante el proceso, ¿no? En cambio, en un orden de oficio no necesariamente, porque van a hacer revisión documental y análisis para ver si estas se han hecho respetando la legalidad y la normativa, ¿no? Casi como lo que se hace con el control previo, es decir, recibe la solicitud, revisa, analiza los documentos y todo, ¿no? O sea, no es necesario ir a la entidad, igual forma en orden de oficio, ¿no? Es una de las características. Pero se realiza en el momento que está en curso el proceso, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría pidió a unas entidades que no han ido, lógicamente, una visita de control ni una control concurrente, pidieron información por qué una entidad no registró o no ha ejecutado los recursos del presupuesto para las canastas a un mes de haber recibido los recursos, ¿no? No se visualizaba, por ejemplo, en la consulta amigable que esos recursos ya estén ejecutados. Entonces, ha pedido información, entonces ahí aplica uno del oficio para analizar la documentación, revisar, ¿no? Entonces no ha tenido que ir la misma comisión de control a la entidad pública, ¿no? Pero lo está haciendo en el proceso de ejecución, ¿no? Bueno, acá hay unas características que se pueden revisar para ir avanzando un poquito más. De acuerdo a los tipos de control, concurrente, visita de control y oficio, ahí también qué cosas se evalúa, conjunto de hitos en el control concurrente, en el visita de control con una actividad o un hito específico, y en la dotación de oficio, uno o más actividades de mayor impacto, ¿no? Procesos de ejecución de la entidad pública a aplicar,
Dice, cualquier proceso que por su complejidad materialidad o duración prolongada merita un control a modo de acompañamiento, ¿no? En el caso del control concurrente. En el caso de la visita de control de orientación, se aplica a cualquier proceso operativo o misional, estratégico, de soporte o apoyo que ejecute la entidad. Aquí, capaz unas precisiones más es que cuando se refiere a un proceso de aplicación de un control, estamos hablando en todo el ámbito de la organización, ¿no? Cuando se habla de procesos operacionales o misionales, son básicamente las operaciones o las actividades que se hace como entidad pública. ¿Cuál es su misión? Los servicios que brinda como entidad pública. A eso se refiere los operativos o misionales. En el tema de procesos estratégicos está relacionado las acciones o las actividades que realiza la alta dirección, ¿no? La alta dirección y los órganos de línea de ese nivel estratégico, ¿no? Y los procesos de soporte y apoyo son la parte administrativa propiamente dicha, ¿no? Los órganos de apoyo, todos los procesos que se realizan en los órganos de apoyo. Entonces, en visita de control y evaluación de oficio se aplica a cualquier proceso. En cambio, en control concurrente se significa a una actividad puntual, a una intervención específica, caso de ejecución de un proyecto, ¿no? En caso, decíamos, de las canastas. En cambio, en el caso, por ejemplo, operativo o estratégico, puede ser, por ejemplo, la visita que se hizo a los gobiernos locales el año pasado, ¿no? Para ver cómo estaba el servicios de limpieza pública, el manejo de los residuos sólidos. Luego después se ha hecho en algunas entidades una visita de control para ver cómo está el servicio de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces así, son procesos en este caso operativos, ¿no? La razón de ser de la entidad pública, ¿no? Bueno, están sus plazos. Para un control concurrente, 24 días hábiles por cada hito que va identificando, ¿no? O que se va evaluando. En la visita de control tienen 22 días hábiles y orientación de oficio no tiene un plazo fijo, ¿no? Decíamos, la orientación de oficio es para analizar documentación, no necesariamente ir a la entidad, ¿no? ¿Qué otra más? De la intención por parte de la entidad, bueno, ahí el titular de la entidad remite a la OSI un plazo máximo de 10 días su plan de acción. Eso sí, cada vez que hay una aplicación de los informes de los controles simultáneos, ¿no? Ya sea concurrente, visita de control de orientación, la entidad pública tiene que remitir un plan de acción, ¿no? Porque estos informes van a contemplar, como decíamos en la literatura o en la normativa, van a concluir en situaciones adversas que requieran ya sea medidas correctivas, si es que aún no se termina el proceso, o preventivas, ¿no? Pero preventivas si es que no se culmina el proceso, o correctivas si es que ya se culminó y para que en lo sucesivo no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, eso es la responsabilidad que tiene el titular de la entidad de remitirse 10 días hábiles después su plan de acción, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, acá habría una normativa específica con respecto a reconstrucción con cambios, que es la que había en el 2017. En el 2017 salió una modalidad de control concurrente para la reconstrucción con cambios, es decir, para todos los recursos que venían de reconstrucción con cambios había todo un procedimiento específico. Ahora ya no, aquí se aplica para todo, ¿no? Si quieren revisar el contenido de un informe de control concurrente, en la página de la Contraloría van a encontrar ahí modelos. Por ejemplo, acá dice control concurrente a la adquisición e instrucción de las canastas básicas familiares, que es lo que mencionábamos de este año, ¿no? También tenemos por acá de hito de control, adquisición e instrucción de producto de canasta básica. Bueno, por acá dice, aquí también hito de control, registro aplicativo de Contraloría General de la República. Bueno, aquí está relacionado básicamente a lo que es producto de base de leche en estos últimos meses, ¿no? Perdón, de canasta las canastas de beneficiarios por la emergencia, ¿no? Visita de control tenemos acá, regularización de la documentación de adquisición de los productos de primera necesidad para lo de la emergencia, ¿no? También que es una actividad que tiene que hacerse para culminar el proceso, ¿no? Regulación, limpieza pública, por ejemplo, acá visita de control, limpieza pública y recojo residuos sólidos en el marco de la emergencia. También han hecho una visita de control para un servicio específico, ¿no? Informe de orientación de oficio, decíamos, ¿no? Seguimiento de la ejecución presupuestal, ¿no? Acá han hecho un seguimiento, por ejemplo, han pedido documentación el por qué esta entidad no ha ejecutado recursos desde el 28 de marzo que llegaron hasta el 28 de marzo se aprobó la norma de esa fecha y ya acá estamos abril, mayo, prácticamente no se ha avanzado la ejecución. Entonces han hecho un informe de orientación de oficio, ¿no? Ahora, el control posterior. El control posterior es el servicio de control
posterior son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones finales. Como decíamos, es el después de, ¿no? Va a ser una evaluación. Aquí no vamos a hacer una supervisión, una constatación, una verificación. No es posible porque ya el proceso terminó. Aquí lo que se hace es evaluar los actos que se han hecho y los resultados. Aquí también es posible que se pueda aplicar en el caso de la evaluación de lo que se emitió en el informe previo, ¿no? Es decir, la autorización de las adicionales de obra, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí en esta etapa posterior se puede evaluar también si efectivamente se cumplió, se hizo entre los plazos, se cumplió con la normatividad y todo lo demás, ¿no? Aquí sí ha habido variaciones. El año pasado se ha incorporado el servicio de control específico de hechos a hechos con presunta irregularidad como una tipología de control posterior, y también se ha aplicado acá una nueva tipología de control posterior, la acción de oficio posterior. Esto recientemente ha sido en el mes de marzo, casi previa a la emergencia, se ha emitido esta directiva, ¿no? Que se ha incorporado como tipología del control posterior. Bien. Aquí tenemos los tipos de control posterior, son estos tres. Dicen las auditorías, que es lo que siempre había, ¿no? Hasta el año 2016 se consideraba como un tipo de control posterior las auditorías, ¿no? Netamente auditorías. Luego estuvo también, se ha incorporado el año pasado los servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad. Esta es una tipología también que se ha incorporado en el año 2019. Y recientemente este año las audiciones de oficio, ¿no? Entonces, con respecto a las auditorías, lo que siempre se ha tenido son tres tipos de auditorías, ¿no? Como parte del control posterior: la auditoría financiera, la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento. Recordemos que todos estos procesos, servicio de control posterior está relacionado a evaluación, a evaluar, ¿no es cierto?, los resultados y el cumplimiento de la normativa. Bien, entonces, ¿quién realiza este control posterior? Quien realiza son las sociedades auditoras, ¿no es cierto? La sociedad de auditoría y la Contraloría General de la República, ¿no? Son las autorizadas a poder realizar este tipo de las auditorías, básicamente las sociedades auditoras y la Contraloría en el tema de los demás servicios posteriores, ¿no? A ver, empezamos con la auditoría financiera. La auditoría financiera, ¿qué cosa comprende, no? Básicamente se va a enfocar el trabajo al examen de los estados financieros, ¿no? El estado financiero de entidad pública son el balance general, ¿no? Estado de gestión, ¿no? Su flujo de efectivo, ¿no? Entonces, los cuatro estados financieros, el cambio de situación patrimonial, con los cuatro estados financieros son los que van a evaluar, ¿no? Van a realizar para ver si en el caso de la sociedad auditora, ¿no?, para que puedan expresar una opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad de esos estados financieros, ¿no? Que si nosotros viéramos a nivel de gobiernos locales, pues existe una falencia tremenda porque no refleja realmente razonablemente los estados financieros, ¿no? Porque no se aplica adecuadamente las normativas contables, pero eso lo va a evaluar en este caso una sociedad auditora, ¿no? Entonces, esta evaluación se va a hacer si existe la razonabilidad de acuerdo con el marco de información financiera que se aplica para la preparación y presentación de la información financiera, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Es incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros y se constituye igualmente en una herramienta para la rendición de cuentas y la realización de la auditoría a la cuenta general de la República. Incluye también, dice, en los estados financieros la auditoría de la información presupuestaria, ¿no?, que básicamente es el manejo de los recursos que se asignan o se transfieren o que ejecuta una entidad pública, ¿no? Bien. La auditoría de desempeño. La auditoría de desempeño, de acuerdo a la normativa, es un examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos que ver una auditoría de desempeño que en la actualidad casi poco se ha aplicado, este tipo de auditorías, pero sí debe ser importante porque en la tendencia actual de el presupuesto para resultados, ¿no?, busca eso, que los recursos que se asignan a las entidades públicas estén orientadas a resultados en mejora de la calidad de vida de la población a través de los servicios públicos que brinda la entidad pública.
Entonces, este tipo de auditorías va a ir a evaluar, examinar efectivamente qué tan eficientes fueron, con qué eficacia se vienen brindando los servicios públicos, ¿no? Entonces, es importante este tipo de auditoría. Se orienta hacia la búsqueda de mejora continua en la gestión pública, considerando el impacto positivo en el Estado ciudadano y fomentando la implementación de una gestión por resultados y la rendición de cuentas, ¿no? Su análisis puede adquirir un carácter transversal, dado que examina la entrega de bienes y operaciones de servicios públicos en las que pueden tener diversas entidades de distintos sectores o nivel de gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos un tema de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Que es un servicio necesario e importante en los últimos tiempos, no solo va a ser una intervención a nivel de la entidad, en este caso el gobierno local, sino también tiene que haber intervención de otras instancias, ¿no? Llámese el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver como ente rector, ¿no? Y otros organismos más que intervienen en este tema, ¿no? La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo técnico y profesional de las operaciones, procesos y actividades financieras presupuestarias administrativas que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del sistema han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, ¿no? En el ejercicio de la función o prestación de servicio público y el uso y gestión de los recursos del Estado. Tiene como finalidad fortalecer la gestión, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno, ¿no? Mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría que permiten optimizar sus sistemas administrativos de gestión y control. En este aspecto, básicamente está orientado a la legalidad de las acciones, operaciones que ha realizado la entidad pública, ¿no? Mientras que en la parte financiera, la auditoría financiera ve la razonabilidad de esa información de los estados financieros y presupuestarios. En el de cumplimiento se ve la legalidad, si se ha respetado, si ha cumplido, si los actos que se han hecho estuvieron respaldados por una normativa, fueron autorizados, si existe una norma que les autorizó a hacer eso, ¿no? Entonces eso se va a ver en una auditoría de cumplimiento, ¿no? En lo que se incorpora en el año 2019 respecto al servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. Dice, es una modalidad de servicio de control posterior que consiste en la intervención oportuna, puntual y abreviada con el objeto de verificar la existencia de hechos con evidencia de presunta irregularidad e identificar las posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan, ¿no? Entonces aquí ya es un tema más que de manera específica no se analiza los estados financieros, no se analiza todos los procesos, sino una determinada intervención que ha generado posibles hechos irregulares, ¿no? Entonces, es un tipo de servicios específicos que se ha implementado, ¿no? Acción posterior de oficio, ¿no? Esta es otra modalidad que recién este año 2020 ha salido la directiva de esta modalidad de control posterior. Está referido mayormente, dice en la norma, que se realiza de manera oportuna y puntual a partir de información proveniente y obtenida del proceso de recepción, evaluación y atención de denuncias, ¿no? Sabemos que ahora existe incluso aplicativo informático de la contabilidad donde uno puede denunciar a un hecho que se haya presentado, ¿no? De la actuación de la entidad pública, ¿no? Lógicamente va a estar referido a hechos ya culminados, ¿no? Porque si se trata de hechos que se están dando, que también vamos a ver qué mecanismo de transparencia implementa la Contraloría, si se hace una denuncia frente a un hecho que está sucediendo, se aplica el control simultáneo, ¿no? Y dependiendo de la tipología, ¿no? Capaz de hacer una visita de control, ¿no? Entonces, en este caso, recordemos que es posterior, es decir, sobre algo que ya se cerró, se culminó. Entonces, existe la posibilidad de que frente a una denuncia se evalúe y se comience a aplicar este tipo de control, ¿no? La idea es que se minimice capaz este tipo de denuncia después de, sino que se puede intervenir antes o durante el proceso de la ejecución de una intervención. Entonces, en este caso, el objetivo de este tipo de acción es comunicar al titular de la entidad o responsable de la dependencia la existencia de hechos con indicios de irregularidad que afectan la correcta captación, uso y destino de los recursos bien estados, con el fin de que se adopten las acciones inmediatas que correspondan. La acción de oficio posterior no genera la identificación de responsabilidades civiles, penales o administrativas, ¿no? Entiende que
para determinar un tipo de responsabilidad ya implica hacer toda una investigación formal para poder determinar responsabilidades, ¿no? Bien, esto recién se va a aplicar a partir de este año. Ahora, un tema también importante que sí lo había considerado en esta presentación, que sí se está requiriendo bastante en las entidades públicas que no lo han implementado, porque hay muchas que sí lo han hecho con la directiva del 2016, pero que también, digamos que es la particularidad o la generalidad del sector público. A veces las cosas se hacen solamente por cumplir con lo que dice la norma. Se cumplió plazos, documentación, está tranquilo, pero el objetivo es que estos instrumentos o herramientas sirvan como herramienta de gestión que te permita a utilizarlo el día a día, ¿no? Entonces, sé que hay muchas entidades que han implementado su sistema de control interno con base a la directiva del 2016, pero que prácticamente ha quedado ahí, nada más, el cumplimiento de lo que se le pidió. Y lo que se busca ahora con la directiva es que sea un proceso continuo de gestión, ¿no? O sea, lo ideal es que cada entidad pueda tener la iniciativa de poder aplicar el control interno, como lo hemos definido, ¿no? Procesos que realiza a la misma entidad en todos sus ámbitos, ¿no? Pero como se tiene todavía la mirada de que cuando se habla de control interno es auditoría, no es controloría, entonces se tiene como temor, ¿no?, al aplicarlo. Y cuando es un sistema más, como lo es el sistema de, capaz un sistema de contrataciones, ¿no? Es un sistema que se tiene que aplicar para que te ayude a hacer una buena gestión, para que se logren los objetivos previstos, trazados, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y es importante el sistema de control interno, ¿no? Ahora, ¿qué es el sistema de control interno? El sistema de control interno es un conjunto de planes, principios, normas, procedimientos, sistema de información, de acciones y actividades, ¿no? ¿Qué busca? Busca alcanzar los objetivos institucionales de manera eficaz, eficiente en cada una de sus dependencias. Eso es lo que se busca, ¿no? Que se apliquen ciertos lineamientos, ciertos procedimientos para que se garantice el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces, si no tenemos un control interno, no podemos ir viendo si efectivamente las cosas se están haciendo de manera prevista, si hay cosas que necesitamos mejorar, si hay cosas que necesitamos prevenir, ¿no?, para evitar algún tipo de irregularidad o acto de corrupción o que afecten el cumplimiento de los objetivos, que lógicamente en la administración pública el objetivo fundamental es el bienestar del ciudadano, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con el control interno. ¿Cómo funciona? De manera interdependiente e interrelacionada, ¿no? Porque todo es un sistema, en realidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del sistema de control interno? Lograr que las entidades del Estado implementen el sistema de control interno como una herramienta de gestión, de lo que mencionábamos, permanente, ¿no? O sea, no solamente porque la norma salió y dijo hay que hacer esto, ya se hace y punto. Casi como lo que hacen con las metas de programa de incentivos, ¿no?, los gobiernos locales. Te piden una cosa, se hace el esfuerzo y ya el siguiente año no te ponen esa meta, ya no lo hago. No, el tema no es que las mejoras que se han implementado se vayan fortaleciendo y se vayan ampliando, ¿no? Y el control interno es similar, ¿no? Es una herramienta que debe ser de manera permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, ¿no? Estos dos términos son muy importantes para el desarrollo del control interno, ¿no? El control interno no solamente vea las actividades, sino también busca que a nivel organizacional, como lo vamos a ver ahorita, también exista un compromiso, se evalúe, se analice y se haga un seguimiento, ¿no? El tema de la ética y la transparencia, ¿no? Esta es la directiva que salió el año pasado, ¿no?, la última, donde dice es obligatorio para todas las entidades sujetas al ámbito de control, de acuerdo a la ley, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no?, que establece la norma, como el caso del fondo, las entidades que están en el FONAFE, ¿no?, que se encuentra bajo supervisión, y la SBS, ¿no? Ellos tendrán una normativa específica, pero en todos los demás casos, casi el 99.9%, porque son solamente algunas entidades que están incluidas en este tema, tienen que cumplir obligatoriamente con el sistema de control interno, ¿no? Eso no significa que las otras entidades no tengan un sistema, sí tienen, pero no se adecuan a esta directiva, ¿no? Tienen su propia particularidad.
Para hacer un recuento del sistema de control interno, una cronología normativa, ¿no? Realmente de manera de referencia, porque no alcanzaría el tiempo de analizar cada norma. Esto se da desde lo que está vigente realmente, ¿no? Desde el año 2002, con la ley del Sistema Nacional de Control, ¿no? Luego en el 2006 se da la ley de control interno, ¿no? En el 2008, ¿no? Se hace una guía para implementar, y de ahí vienen las primeras experiencias. Luego en el 2009 se hace una modificatoria, en 2015 en la ley de presupuestos nuevamente se impulsa, para que en el 2016 se comience a implementar el sistema de control interno. Imagínense, 8 años, o 10 años casi, 2006 a 2016, 10 años han pasado para comenzar a proceso de implementación, ¿no? La ley del control interno se dio en el 2006 y después de 10 años se comienza a implementar. Entonces, en el 2007 salió una guía, ¿no? Lo consideraron dentro de la programa de incentivos, ¿no? O sea, como lo consideraron dentro del programa de incentivos a varias entidades públicas, en este caso gobiernos locales, se comenzó a implementar, ¿no? Pero se acabó la meta de plan de incentivos y ahí se dejó. Entonces, nuevamente, en el 2018 se vuelve a impulsar y se hacen mejoras al procedimiento, alineamiento, y es que ahorita estamos con esta directiva, ¿no? Para comenzar a implementarlo desde el 2019 hacia adelante, ¿no? Algunas definiciones importantes que contempla la directiva es qué es un componente, qué es un eje y qué es un producto. Un componente es un elemento de control interno cuyo desarrollo permite la implementación del sistema de control interno. Estos son ámbitos de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, ¿no? Digamos que así se ha estructurado el sistema de control interno. Ámbito de control, evaluación de riesgos, actividades de control. El eje es elemento del procedimiento para implementar el sistema de control que agrupa los componentes de control interno a fin de facilitar su desarrollo. Estos son cultura organizacional, gestión de riesgo y supervisión. O sea, estos componentes van a estar interrelacionados y agrupados a través de ejes. 3 ejes importantes de control interno: la cultura organizacional, la gestión de riesgos y la supervisión. Y dentro de esas van a estar varios componentes que hemos mencionado, ¿no? Un producto es un bien o servicio porque proporciona a las entidades dependencia del Estado a una población beneficiaria con el objeto de satisfacer sus necesidades. Decíamos, toda entidad pública cumple un fin público y por su propia naturaleza brinda un servicio público a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ya sea brinda un servicio o entrega bienes también, ¿no? Bien, la relación entre ejes y componentes. Decíamos que eran 3 ejes, ¿no es cierto? La cultura organizacional, la gestión de riesgo y la supervisión. Y así está estructurado este sistema, ¿no? De tal manera que te hace una evaluación, un análisis de cada eje. Y dentro de los ejes tenemos componentes. Por ejemplo, el ambiente y control, información y comunicación. Estos 2 componentes van a estar en la cultura organizacional. Lo que es evaluación de riesgos y actividad de control van a estar en el eje de gestión de riesgos. Y la supervisión va a estar en el componente de supervisión, ¿no? ¿Quiénes son los responsables del control interno, del sistema de control interno? Al igual que el control interno, vamos a ver el titular de la entidad es el responsable directo, ¿ya? de lo que es el sistema de control interno. Luego tenemos el órgano o unión orgánica responsable de implementación del sistema de control interno. Órgano o unión orgánica, ¿no? Eso tiene que ver con el tema organizacional, ¿no? El órgano de dirección, ¿no? La gerencia municipal, la alta dirección, ¿no? Alcaldía, gerente municipal, por ejemplo, en una entidad, en un gobierno local. Los órganos de apoyo van a ser ¿cómo se llama? La parte administrativa, ¿no? Entre un órgano de apoyo vamos a tener ahí, por ejemplo, la unidad de administración, la unión orgánica, ¿no? Tenemos capaz la unión orgánica de contabilidad, tesorería, los órganos de apoyo o asesoramiento. También un órgano de asesoramiento va a estar constituida por, caso la unión orgánica de asesoría jurídica y la unión orgánica de planeamiento, por ejemplo, ¿no? O también los órganos de línea. Un órgano de línea van a ser las unidades orgánicas que están en la parte inferior de la estructura orgánica del Estado, ¿no? De una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá, establece en la directiva que el más alto órgano de unión orgánica responsable de la implementación, porque otra cosa del sistema, el responsable del sistema es el titular de la entidad,
pero el responsable de la implementación está en el día a día. En el caso del gobierno nacional recae sobre la Secretaría General, que es, digamos, su máximo nivel jerárquico. En el gobierno regional, el gerente regional. En el gobierno local, la gerencia municipal, ¿no? Y en las otras entidades, el órgano de unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional, ¿no? Porque hay diferentes tipos de entidades. ¿Quién más son responsables? Los otros órganos son unidades orgánicas que mencionaba, órganos de asesoramiento, órganos de apoyo y los órganos de línea, ¿no? Son los que participan en la implementación, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente en qué consistía este proceso, ¿no? Porque este es un poquito extenso y no nos daría el tiempo para poder abarcarlo y cumplir con la presentación del día de hoy. En el eje organizacional, por ejemplo, la cultura organizacional contemplan dos pasos en este modelo, ¿no? Uno, el realizar un diagnóstico de la cultura organizacional, ¿no? Y en base a ese diagnóstico, una serie como un cuestionario, identificar qué se tiene, qué no se tiene y qué es lo que debería implementarse. Entonces, por ejemplo, ahí dice si la entidad pública cuenta con un código de ética institucional, donde estén los valores, todo, si tiene, muy bien, y si no tiene, eso se tiene que implementar. ¿Cuándo se piensa implementar? Razonablemente un plazo, quién va a ser la responsable, se tiene que ir definiendo, ¿no? Algo que sí se ha puesto y se ha pedido, por ejemplo, en los gobiernos subnacionales es el responsable de la implementación, por ejemplo, en este caso el gerente municipal o en el gobierno regional, el gerente regional, cuenta con capacitaciones en tema de ética pública. Parece mentira, pero muchos funcionarios tienen experiencia, han trabajado años en ética pública, pero casi poco han tenido una preparación o formación o capacitación, digamos así, ¿no? En tema de ética pública, ¿no? Entonces, para este proceso te pide que tiene que haber una capacitación en este tema, ¿no? Del que va a ser el responsable, y también se tiene que capacitar en el tema de ética pública a los servidores públicos también, a la entidad misma. O sea, es una actividad que tiene que implementarse, ¿no? Pero no solamente porque lo dice la directiva al inicio, sino que debe ser de manera paulatina, permanente, es decir, ¿no? Comenzar a sensibilizarse en la importancia que tiene el control interno, en qué consiste el control interno, para que pueda ser más rápida su implementación por parte de los servidores, ¿no? Porque todos deben estar involucrados. Entonces, en este primer paso, que ya tuvo su vencimiento, las entidades tienen que hacer su diagnóstico, ¿no? Y en función de ese cuestionario de preguntas que la Contraloría ha establecido en la guía, se tiene que ver qué cosas se va a implementar. Ahora, la Contraloría hace un seguimiento, porque si te dice, sí, esto de acá sí lo he hecho, sí lo tengo, sí lo vengo aplicando, muy bien. Hay un sistema, un aplicativo informático donde se tiene que subir, reportar la evidencia de esto, ¿no? Y si no se tiene un plazo de implementación. Y en base a eso, la entidad pública tiene que cumplir en reportar el cumplimiento de ese plan, ¿no? El otro eje es el eje de gestión de riesgo. El eje de gestión de riesgo también, aquí sí es importante porque esto es lo que le tiene miedo a las entidades, a los titulares, sobre todo los funcionarios de más alto nivel de la implementación. Definir los productos, ¿no? Decíamos ya que un producto es la intervención o las acciones que se traducen en la entrega de bienes y servicios para beneficio de la población. Es decir, un producto puede ser un servicio público, ¿no? Un servicio público como el caso de la limpieza pública, el de seguridad ciudadana, ¿no? De hecho, esos son productos que brinda la entidad pública. Entonces, aparte también tienes productos internos en la parte administrativa, organizacional. La directiva establece que ha establecido, de acuerdo al nivel de entidad pública, en este caso los gobiernos locales, ha clasificado para darle opción a que vayan implementando en el transcurso de año a año algunos productos. Las municipalidades más pequeñas les han establecido que por lo menos un producto priorizar en el año anterior, en 2019, y que eso se vaya aplicando el sistema de control para evitar los riesgos, ¿no? Entonces también igual hay habido una serie de preguntas básicamente analizadas como el responsable o la unidad orgánica responsable del producto, ¿no? Si hablamos de seguridad ciudadana, se supone que hay un área específica o la intervención de varias áreas. Entonces ese servicio se analiza para ver cuáles son las posibles falencias, desviaciones o riesgos que pueden existir, ¿no? De tal manera que con una metodología
de probabilidades y de riesgo, nivel de riesgo, se hace una priorización. Y sobre esa priorización se comienza a establecer un plan de acción, ¿no? Y para que se comience a implementar y luego se comience a hacer la última parte del componente del sistema, que es la supervisión, ¿no? Entonces, en estos dos productos se ha avanzado casi ya el año pasado. Este año se debe continuar. En junio es la primer corte de evaluar un poco cómo está este proceso de implementación de los productos por el tema de gestión de riesgos y la supervisión, que lo va a hacer también luego la Contraloría, ¿no? Entonces, esto se viene aplicando. Aquí tenemos el cronograma inicial que se estableció a nivel del sistema de control interno a este año, ¿no? Por ejemplo, empezamos en el primer semestre de 2019, salió la directiva en mayo del año pasado, casi un año ya estamos, ¿no? Se hizo el diagnóstico de la cultura organizacional y se estableció el plan en septiembre. En septiembre se tenía que haber hecho el diagnóstico y en octubre se tenía que elaborar el plan y presentarse a la Contraloría, ¿no? Luego se ha comenzado a establecer en noviembre hasta hacia adelante el proceso de implementación de ese plan, ¿no? Plan de acción anual, medidas de control, ¿no? Luego, en noviembre se tenía que definir un producto que iba a ir a segundo eje, ¿no? Que era la gestión de riesgo, ¿no? En la cual se ha tenido que evaluar y se ha tenido que elaborar también un plan, igual ambos, para comenzar a evaluarse en este primer semestre de este año, ¿no? Su cumplimiento y viendo su avance. Y este año también, en abril, se había previsto también que se implemente un segundo producto en algunas entidades, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo, el año pasado, el grupo 1, 2 y 3, el grupo 1 el año pasado tenía que implementar un producto en noviembre, tenía que comenzar a identificar y proceder a implementar este proceso. Este año, en abril, tenía que haberse elegido nuevamente el grupo 1, tenía que tener 3, 1 del año pasado y 2 este año, serían 3. Y así sucesivamente, ¿no? Para el próximo semestre, el próximo año, en diciembre de 2020, en este año, en diciembre, se tiene que elaborar otro producto más, priorizar y así, ¿no? La idea es que año a año se vayan incorporando todos los productos y servicios que brinda la entidad pública al sistema de control, ¿no? Y lógicamente van a haber un reporte de seguimiento del cumplimiento y evaluación de este tema del control interno, ¿no? Como dice ahí, el sistema de control interno es permanente. Se ha dado un inicio, pero la idea es que después de 2021 ya esto sea en adelante de manera permanente, ¿no? Quizás los riesgos más grandes de estos temas de implementaciones se da en los gobiernos subnacionales por los cambios de gobierno, ¿no? Cada 4 años, o el gobierno nacional cada 5 años, pero en este caso en los gobiernos subnacional, regional y local cada 4 años existe un desbalance porque se hace cambio de equipos y todo lo que se avanzó corre el riesgo de que se pueda paralizar o se pueda retroceder, ¿no? Entonces eso probablemente la contabilidad esté previendo algunas acciones para evitar que eso suceda, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la implementación de los beneficios, digamos, de la implementación del control interno, ¿no? Bueno, básicamente es un sistema inmunológico en la entidad porque se busca eso, ¿no? De que no se vea afectado por diversos factores externos, ¿no? Un beneficio es que si esto se lleva como debería hacerse, van a lograrse los objetivos y metas que la entidad tiene, ¿no? Busca promover el desarrollo organizacional también, porque involucra a todos los servidores, ¿no? Fomenta la práctica de los valores, que eso sí es importante. Yo recuerdo en las pocas entidades que he podido participar, antes de ingresar a laborar propiamente dicho, o sea, ya sentarme en un escritorio a saber mis funciones, 1 o 2 días te daban la famosa inducción, ¿no? Básicamente donde te hablaban sobre el tema de valores, las prácticas, el código de ética de la institución y luego las funciones, las atribuciones, su reglamentación interna de la institución, ¿no? Para que se conozca en términos generales. Y luego al tercer día ya uno se iba a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, que no sucede casi en los gobiernos locales, es bien escaso ese mecanismo, ese tema, pero el sistema de control interno busca eso, que se implemente esas situaciones, ¿no? También un beneficio es asegurar el cumplimiento normativo, busca promover la rendición de cuentas también, que sean transparentes, busca proteger los recursos y bienes que son del Estado, que es de todos, no son de los titulares de las entidades ni los funcionarios, sino de todos los peruanos, todos los ciudadanos, contar con información confiable y oportuna, lograr eficiencia y transparencia en las operaciones,
reducir los riesgos de corrupción, eso sí es muy importante. Todos estos temas de control buscan eso, ¿no? Reducir los riesgos de corrupción y finalmente genera una cultura de prevención, ¿no? Se va a prevenir a que no sucedan cosas, ¿no? Bueno, hay un aplicativo, como mencionaba, de informático en la cual la Contraloría hace seguimiento, ¿no?, al cumplimiento de todo este proceso. Y la última parte, ya que nos quedan 12 minutos, María, si hubiera algunos comentarios para ver si a través de la página poder absorber algunas consultas, vayan escribiendo para que un minuto más antes poder ver las consultas que están haciendo, si es que las hubiera, ¿no? En esta última parte que tiene que ver con las medidas preventivas y de transparencias que se ha implementado a nivel de la Contraloría, vamos a rápidamente a ver el tema. Fíjense, ¿qué medidas preventivas y de transparencias se ha implementado? Nosotros tenemos ahí herramientas de control, la declaración jurada de bienes y ingresos y bienes y rentas de los funcionarios de las entidades públicas. Tenemos rendición de cuentas de los titulares de las entidades. Tenemos sistema de información de obras públicas, el famoso Infobras, ¿no? Infobras es un aplicativo también, que es un sistema informático también que se ha implementado para poder transparentar la ejecución de las obras públicas. También tenemos ahí la participación ciudadana a través de las auditorías juveniles, ¿no? También tenemos nosotros la participación ciudadana en audiencias públicas y en el monitor ciudadano. A ver, entonces aquí nosotros vamos a ver el tema de herramientas de control. En el tema de herramientas de control que utiliza la Contraloría son sistema de registro de declaraciones juradas en línea. Es decir, ahora por directivas y normativa, no solamente existe la obligación de que los funcionarios y servidores públicos que tienen cargos que son cargos de confianza, que son cargos de elección, que manejan recursos recursos financieros, como el responsable de caja chica, el recaudador, el tesorero, los responsables de los sistemas administrativos, ¿no?, de las contrataciones, de presupuesto, de ejecución de obras, tiene que presentar su declaración jurada, ¿no? Una declaración jurada de bienes y rentas, de ingresos. En la norma general establecida que cada servidor público debería presentar, pero de manera obligatoria sí o sí, son los funcionarios de confianza que le mencionamos, los titulares de las entidades. Entonces, antes se presentaba en forma impresa, pero como el avance de la tecnología y gracias a estas herramientas de vía en línea de control que ha implementado la Contraloría, ahora la declaración de jurada se ingresa virtualmente, ¿no? Cada funcionario tiene que tener su correo personal con la cual registra y ahí reporta toda su declaración de propiedades, ingresos, negocios, inmuebles, vehículos, ¿no? Todo lo que sea de su propiedad tiene que reportarlo. Entonces, a través de ese sistema registran su declaración jurada y lo remiten a la Contraloría, ¿no? El otro sistema de informática es implementado en línea, es el Infobras, ¿no?, que básicamente todas las entidades que ejecutan obras públicas tienen que reportar su información de manera mensualizada, actualizar en ese aplicativo. Luego también tenemos rendición de cuentas de los titulares de las entidades, es decir, cada titular de una entidad al inicio de su periodo de gestión presenta su registro de declaraciones juradas. Una vez que ha transcurrido un año, tiene que reportar al siguiente año, hacer un informe de revisión de cómo fue la gestión del año anterior, ¿no? De una manera de resumen, también se ha implementado ya esa herramienta vía web para que se pueda reportar. En este caso, esta revisión del año 2019 vence el 15 de junio. Vencía en abril, pero por la emergencia se ha prorrogado hasta el 15 de junio, ¿no?, que todas las entidades están preparando su rendición de cuentas, ¿no? Denuncias en línea es otra modalidad que también ha implementado la Contraloría para poder recoger de cualquier ciudadano alguna denuncia de alguna irregularidad que pueda haber percibido, conocer y que la Contraloría puede intervenir. Y luego también tenemos sistema de seguimiento de planes de acción, es decir, todos los informes que hemos hablado, ¿no?, de los controles previos, posteriores, simultáneos, sobre todo los simultáneos, los informes que emite la Contraloría deben implementarse un plan de acción, ¿no? Entonces, esos planes de acción
se van a registrar en un aplicativo y se va a hacer un seguimiento al cumplimiento de esa acción. Se dijeron que iban a sacar una directiva para corregir algo que se detectó. Esa directiva tiene que tener un plazo de elaboración y publicación, entonces se va a ver si se cumplió o no se cumplió, ¿no? Bien. Con respecto a la declaración jurada de ingresos y bienes de rentas, esta es una declaración jurada firmada que se realiza por mandato constitucional y legal, ¿no? La ley regula la publicación de declaración jurada de todos los funcionarios y servidores públicos del Estado, es lo que le decía, ¿no? O sea, todo servidor público que ingresa a la gestión pública, debería hacer su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, ¿no? Sin embargo, mediante el cual dice el funcionario o servidor público informa a la Contraloría a través de la OGA o la Dirección General de Administración de la entidad para que lo remita a la Contraloría, ¿no? Dice, esta información debe presentarse de la siguiente manera, ¿no? Bueno, a través del aplicativo que habíamos mencionado y luego también en forma física y firmada por el director de administración, ¿no? Esta declaración jurada se presenta al inicio de la gestión, ¿no? Y de manera periódica. De manera periódica significa anualmente. En este caso, los gobiernos locales iniciaron el año pasado, en el 2019, al inicio, en 15 días de enero, tenían plazo para presentar su declaración jurada, y luego al siguiente año, en este caso en el 2020, 15 de enero, y al cese de la gestión. Si termina de aquí a los 4 años también, al culminar su último en diciembre del 2000, en este caso 2022, van a tener que presentar su declaración jurada, ¿no? Y si por algún motivo se interrumpe esa gestión, al momento que cese su gestión, tienen que presentarlo, ¿no? Rendición de cuentas titulares decía que es un proceso obligatorio del titular de la entidad que tiene que hacer un informe de rendición del uso y de los fondos y bienes que estuvieron a su cargo durante un año, ¿no? Y durante todo el periodo de gestión, es decir, se hace anualmente y también se hace por el periodo de gestión, ¿no? El informe está conformado por 4 o 5 formatos, ¿no? El dato general de la entidad, la información general de planeamiento, la cuestión de obras, ¿no? Y el tema de personal y los proyectos de inversión pública, ¿no? El sistema de Infoobra, ¿no? Infoobra es una herramienta que dice ahí como de prevención sobre la gestión de obras públicas. Aquí involucra a la sociedad civil porque hay acceso público, ¿no? Para que se pueda ir viendo cómo está la ejecución de sus obras en ámbito nacional. Básicamente este aplicativo recoge información de varios sistemas administrativos, ¿no? Recoge información del SEACE sobre las contrataciones que se han hecho, a quién se ha contratado para esa obra, tanto ejecutor como supervisor. También obtiene información o muestra información del contenido del proyecto, del expediente, y también la ejecución de los recursos, es decir, cuánto presupuesto, cuántos recursos está ejecutando, se obtiene esa información y se muestra en este aplicativo, ¿no? Con respecto a la participación ciudadana, Autovías Juveniles, es un programa que la Contraloría viene promoviendo a través del sector educativo, ¿no? Ahí lo que se busca es promover los valores éticos y mecanismos de control social en la gestión pública, ¿no? Dice, contribuye a que las escuelas se transformen en espacios donde se vivan experiencias reales y significativas sobre la defensa de los derechos, el cumplimiento de nuestras responsabilidades y el sentido de pertenencia a una comunidad. El año pasado hubo una conferencia anual de la Contraloría en la cual el Contralor hacía referencia en que, si bien es cierto, hay una debilidad tremenda en el tema de corrupción, porque eso tiene que ver más con personas, ¿no? La Contraloría no puede intervenir en ese tema directamente con los servidores públicos, pero lo que busca es preparar, ¿no? Preparar que este tema de valores, valores éticos, pueda hacerse a través del sistema educativo, ¿no? Porque finalmente las familias son responsables de la formación de las personas, ¿no? Entonces, como Contraloría han buscado que a través de este programa poder llegar en el sector educativo y hacer que ahí se vaya promoviendo en los mismos estudiantes que van a ser futuros, probablemente servidores públicos, ¿no? Este tema de los valores éticos, ¿no? Entonces, este programa es importante y va a servir también como un tema de vigilancia ciudadana, ¿no? Entonces, esta actividad es promovida por la Contraloría con la finalidad de fortalecer en los estudiantes las competencias sobre el ejercicio ciudadano de relación del control social. O sea, también se prepara para que vean cómo ellos pueden ejercer el control como sociedad, ¿no? Bien, las audiencias públicas y monitor ciudadano.
aquí hacemos referencia a que la Contraloría viene realizando y promoviendo audiencias públicas regionales y provinciales, es decir, se abre una audiencia en la cual se reciben consultas, denuncias, ¿no?, respecto al actual de la gestión pública, ¿no? Entonces, ahí la Contraloría recibe información, ¿no? Y también la Contraloría informa, ¿no?, qué acciones viene haciendo, ¿no?, a través de sugerencias regionales, ¿no? Y la ciudadanía de manera individual o a través de la Comisión Social contribuye en el control gubernamental relacionado al uso de los bienes y recursos públicos, ¿no? Ahí participa la ciudadanía, ¿no? Y lo otro que también está dando bastante énfasis es los monitores ciudadanos de control en obras públicas, ¿no? Esto regula el ejercicio del control social a través de la vigilancia ciudadana mediante un mecanismo de veeduría, ¿no?, de la ciudadanía en la ejecución de las obras. ¿Esto en qué consiste? En realidad, este es un programa abierto, no hay mayor exigencia con respecto a poder ser un monitor ciudadano en su localidad. Es decir, cualquier ciudadano que quiere ser un monitor ciudadano de control se inscribe ante la Contraloría, tiene que ser mayor de edad. Lo que sí se pide como condición es que no tenga vinculación con los funcionarios o autoridades políticas del distrito, ¿no?, porque no podría ser juez y parte. Pero la Contraloría hace una capacitación básicamente de algunos aspectos que pueden ser observables, es decir, estos monitores que están en el territorio por parte de la Contraloría previa capacitación y acreditación van a poder ir y apersonarse a las obras para poder identificar ciertos aspectos que pueden ser no tan técnicos, pero que son relevantes para la acción de control, ¿no? Entonces ellos elevan un acta de inspección, de verificación en obra, y son remitidos a la Contraloría, y la Contraloría notifica después al titular de la entidad para que se tomen las medidas correctivas. Esto permite que el ciudadano, que muchas veces tiene experiencia en obras, ¿no?, sin ser muy técnicos ni profesionales, pero conocen, pueden también tener una voz como parte del control social, ¿no? Bueno, esos son los temas que hemos querido abarcar el día de hoy. En realidad son temas muy extensos y hemos tratado de hacer un pequeño resumen de cada tema con la finalidad de poder mirar este panorama de lo que comprende el control gubernamental, ¿no? Más bien yo, si hay algunas consultas, unos comentarios del tema. Bien, en todo caso, yo voy a agradecer a Tantalab por la organización de este evento, ¿no? Y me comunican que aquellos que deseen su certificación pueden ponerse en contacto con los organizadores, ¿no?, a través del WhatsApp corporativo. Y bueno, agradecerles por la oportunidad de, una vez más, compartir los conocimientos, las experiencias que se tiene en materia de gestión pública, y estaremos en contacto hasta en otra oportunidad.